Pues el día de hoy les voy a hablar de un tema que realmente me apasiona porque uno se pone a pensarlo y realmente la obesidad es un tema común en la consulta externa, común en la práctica clínica diaria, en hospitalización, en urgencias, en UCI, en cualquier entorno, ya sea medicina interna, cirugía, neurología. Y a pesar de que es tan común, muchas veces no sabemos cómo clasificarla ni cómo tratarla apropiadamente. Entonces, para definirla, pues la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por procesos que resultan en el aumento de la masa del tejido adiposo, que pues va a generar un aumento en la morbimortalidad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Primero, la obesidad es una enfermedad que es crónica, es prevalente, es compleja, progresiva y recidivante, que se caracteriza por una grasa corporal pero excesiva, pero es anormal y que perjudica a la salud. Las personas que viven con obesidad pues enfrentan un sesgo y un estigma sustanciales que contribuyen pues al aumento de la morbimortalidad independientemente del peso o independientemente de la masa corporal. Los estudios ya dicen que por el sesgo de estas personas, el estigma, la falta en el manejo, en el conocimiento del manejo y la consulta, pues aumenta la mortalidad y la morbimortalidad. Digamos que la atención en la obesidad debe basarse, pues digamos que en los principios pues basados en la evidencia para el manejo de enfermedades crónicas. Y se deben ir, o sea, uno debe ir más allá de los enfoques simplistas que, pues digamos que uno puede verlo en las consultas que siempre se les dice a los pacientes, no, coma menos y muévase más, porque realmente uno debe abordar los factores que son fundamentales en la obesidad. Eh, Dentro de estas intervenciones, pues están las terapias nutricionales, la actividad física, las intervenciones psicológicas, farmacoterapéuticas y la cirugía, que les voy a ir explicando pues uno a uno. Entonces, respecto a la epidemiología, durante las últimas 3 décadas a nivel mundial, pues ha incrementado constantemente la obesidad, siendo que en los países desarrollados se ha triplicado o cuadruplicado las personas que sufren de obesidad. La OMS, pues en el 2009 hizo una encuesta, pues, que se denomina STEPS, y más o menos concluyó que en el sobrepeso y la obesidad son el quinto factor de riesgo que genera mayor mortalidad en el mundo, aproximadamente hasta en el 5% de las personas, después de la hipertensión arterial, el tabaquismo, la diabetes y la inactividad física. Es un problema de salud pública porque de por sí aumenta costos y sobre todo cuando se asocia pues al resto de enfermedades crónicas. Digamos que dentro de esta encuesta para 2016 en América Latina, el 59% de las personas estaban entre sobrepeso y obesidad, a pesar de que estos datos se ajustaron por edad. Y ya, digamos que los países que registraron, pues, digamos, valores por encima de la región fueron Argentina, Uruguay y México, pues, con valores por encima del 60%. Y, pues, digamos que los países como Colombia, Perú y Ecuador registraron prevalencias ajustadas por debajo de la media de América Latina, sin embargo, es muy alta. Entonces, ya propiamente para la epidemiología en Colombia, la obesidad entre personas de 18 a 64 años ha tenido un incremento. La prevalencia para 2015 de las personas obesas a nivel nacional se presentaban hasta en el 18% de las personas de 18 a 64 años. Entonces, claramente, pues esto es aparte de las personas con sobrepeso, pues que son un grupo poblacional mucho más amplio. Dentro de eso se dieron cuenta que el porcentaje era más prevalente pues en mujeres, también de razas afrocolombianas y en personas que vivían en áreas urbanas. También vieron que la asociación respecto a los estratos se veía que las personas con tendencia más a obesidad se encontraban en estratos bajos y medios, más o menos, pues como para tener como una idea. Respecto a la obesidad, digamos que a nivel regional, las regiones más frecuentemente comprometidas en Colombia son la Orinoquía y la Amazonía, con porcentajes hasta el 21% de toda la totalidad de los pacientes pues, a nivel nacional. Entonces, respecto a la fisiopatología, es realmente compleja, hay múltiples factores que influyen, ya sean factores genéticos, metabólicos, conductuales,
Y sobre todo los últimos, que son los conductuales y los ambientales, son la causa inmediata del aumento pues, sustancial en la prevalencia de obesidad, sobre todo en los últimos 30 años. Digamos que todos esos factores actúan de forma asociada y contribuyen a un único desenlace, que es el incremento del tejido graso. Eh, pero digamos que esta fisiopatología es bastante compleja y lo que yo voy a intentar es resumirla a grosso modo, de que nos llevamos ciertos conceptos para cambiar solamente el concepto de que las personas suben de peso por comer más. Entonces, digamos que en la fisiopatología de la obesidad intervienen varios órganos y está compuesto de muchas vías que aún no son completamente entendidas. La obesidad es causada como por un desequilibrio neurohormonal entre la homeostasis de la energía, que pues va a terminar con el exceso de adiposidad. La obesidad, digamos que a grosso modo, tiene dos principales sistemas afectados. Entonces está el sistema nervioso central como tal y la grasa. Entonces, en el sistema nervioso central hay vías que controlan, las vías que controlan el apetito son de gran interés, puesto que muchas veces van a ser el objetivo terapéutico y pues porque se han centrado sobre todo en los cambios a nivel del hipotálamo para controlar el apetito. Pero además, los estudios demuestran que hay otras redes, como las redes de la recompensa, las emociones, la memoria, que tienen un potencial para el control del apetito. Entonces, digamos que dentro de estas redes neuronales hay, digamos, tres estructuras en el sistema nervioso central que son muy importantes. Entonces, el primero, que es el hipotálamo, que va a ser quien ejerce el control homeostático de la energía en el núcleo arcuato. Está también el sistema mesolímbico, que ejerce pues como el control hedónico del placer sensorial inmediato que se genera con la comida. Y ya también influye el lóbulo frontal, que hace parte del control ejecutivo, siendo pues el hipotálamo el más estudiado. Entonces, pues en el hipotálamo, pues digamos que la regulación energética, digamos que a nivel del núcleo 4 tiene dos poblaciones de neuronas que ejercen efectos opuestos respecto a la conducta alimentaria. Entonces, primero están este grupo de células neuronales que son orexigénicas, o sea, que aumentan el apetito, en el cual, pues, digamos que influyen, están el neuropéptido y el péptido relacionado con agouti, así se denomina. Y está la otra población neuronal que son las neuronas anorexígenas, que son las que disminuyen el apetito, que aquí pues incluyen la propia melanocortina y el factor conocido como CART, o una, pues traduce como una transcripción regulada por cocaína y pues anfetaminas. Entonces, ¿qué pasa en la obesidad? Digamos que los estudios en las ratas han demostrado que las dietas altas en calorías provocan inflamación crónica, que va a, pues, a ser a nivel del hipotálamo, y va a haber una disminución del grupo neuronal de las neuronas de la propia melanocortina. Entonces, digamos que de por sí con la inflamación crónica y la obesidad van a disminuir este grupo de neuronas que pues van a hacer que no disminuya tanto el apetito. Entonces digamos que eso fue como a nivel central. Ya a nivel periférico, en el tejido adiposo, digamos que hay dos tipos de tejido adiposo principales, que es la grasa blanca y la grasa parda o marrón. Entonces, los adipocitos del tejido marrón contribuyen, pues, digamos, como al gasto de energía a través, uno, de la termogénesis, que principalmente que mantiene la temperatura corporal. Nosotros conocemos que esta grasa es abundante en recién nacidos y se localiza sobre todo, pues, como en regiones de la espalda, así como alrededor de riñones, corazón y páncreas. Estos depósitos disminuyen con la edad, sin embargo, se pueden encontrar en los adultos. Este tejido, este tejido adiposo se ha correlacionado, pues, digamos, en beneficio a relación con el índice de masa corporal. Entonces, entre más tejido adiposo pardo, pues el índice de masa corporal es menor, pero digamos que la fisiopatología respecto a la obesidad aún sigue sin estar clara. Entonces, están después los adipocitos de grasa blanca, que son más abundantes, y ellos tienen una función de almacenamiento de energía y además de secretar sustancias bioactivas, es decir, como las adipocitocinas o las adiposinas. Entonces, las adipocinas también van, pues digamos que estas también van a tener un efecto en el control de las vías del hambre y del apetito. Entonces, para hacerlo un poquito pues más claro,
En la periferia pues hay varias vías anorexígenas. Entonces, uno, los adipocitos van a producir, ay, perdón, los adipocitos van a producir hormonas, la anorexigénica, que es la leptina, ¿sí? La leptina lo que hace es que indica el estado de reservas de energía a largo plazo y esta información va a llegar al hipotálamo. Además, también, digamos, a nivel periférico van a actuar los péptidos gastrointestinales, el músculo, el páncreas, que pues van a llevar todas estas señales al hipotálamo, ¿sí? Además de eso, pues, digamos que a nivel periférico, digamos que también está la grelina, ¿sí? La grelina se va a liberar, ¿sí? Con la ingesta de alimentos y es la única hormona que a nivel periférico es orexígena, ¿sí? O sea que nos va a decir, pues no, no coma más. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la grasa? Entonces, digamos que el tejido adiposo blanco, a su vez, se va a clasificar en un tejido adiposo que va a ser el subcutáneo y el visceral, ¿sí? Dependiendo de la distribución. Los tejidos adiposos viscerales son los que incluyen el tejido adiposo intraabdominal, que principalmente pues, va a ser el tejido adiposo mesentérico, el perirenal y el pericárdico. Entonces, digamos que por su conformación, esta es la grasa que se va a asociar con el síndrome metabólico, ¿sí? Ya les voy a explicar por qué viene. Y ya está, pues, la grasa subcutánea, que inicialmente va a funcionar como un buffer o como un tejido que va a generar o va a liberar adipocinas antiinflamatorias en respuesta al aumento de los triglicéridos y después de todo este estrés oxidativo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hay obesidad, va a haber un cambio conformacional y en la funcionalidad de la grasa. Entonces, digamos que principalmente cuando la grasa, digamos que es una grasa protectora o es como esto se conoce como la paradoja de la obesidad. La obesidad, pues digamos que inicialmente las células adiposas van a tener como una hiperplasia que es en menor proporción y va a generar, pues por respuesta inflamatoria por macrófagos tipo M2, la liberación de adipoquinas antiinflamatorias que van a actuar como un factor protector, pero esto es en menor medida. Por el contrario, digamos que cuando se produce ya una como una hipertrofia de las células, o sea, que las células crecen, eh, los adipocitos van a crecer y se van a saturar. Entonces, digamos que hasta cierto punto los adipocitos no van a ser capaces de expandirse más, lo que va a llevar a una ruptura y una liberación pues, de todos los componentes, que va a generar una invasión de macrófagos tipo M1 y va a haber una liberación mayor de adipocinas proinflamatorias con una disminución de las liberación de las adipoquinas que son antiinflamatorias. Entonces, aquí es cuando este sistema se va a sobrepasar. Eh, con toda esta disposición es cuando pues también se va a generar un ambiente que es aterogénico, diabetogénico, inflamatorio de las células. Al final de toda esta inflamación, esto es lo que nos va a llevar también además a sumar la alteración de las vías hipotalámicas que ya les conté y a su vez que con la liberación de la leptina, la sensibilidad a la leptina que se libera por los adipocitos, pues va a ser, la sensibilidad se va a disminuir a nivel hipotalámico. Entonces ahí ya tenemos dos formas pues digamos, de cómo fisiopatológicamente actúa la obesidad. Entonces, después de esto, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué además pasa con esta grasa? Entonces, y con el hipotálamo. Entonces, asociado a esto, hay que tener en cuenta que en las personas obesas, pues van a haber adaptaciones metabólicas en estas vías, ¿sí? Y sobre todo a nivel central. Entonces, también se ha visto, sobre todo en ratas, pero pues que ya se, pues que se asume que están en los humanos, hay varias adaptaciones interrelacionadas para la reducción del peso. Entonces, lo que pasa es que estas adaptaciones incluyen una gran como brecha entre el deseo de comer y la energía gastada. Entonces, también va a haber un cambio eficiente en la utilización del combustible utilizado y digamos que va a haber un aumento en la sensibilidad en la insulina. Entonces, todos los carbohidratos que ingresen, pues van a ser utilizados por la insulina. Sin embargo, la grasa se va a depositar. Va a haber como una acumulación preferencial de la grasa en el tejido adiposo
que pues va a estar acompañada nuevamente por esta hiperplasia de adipocitos y las señales de adiposidad suprimidas, que en este caso pues es la leptina, que pues digamos que va a dificultar en el mantenimiento del peso y la pérdida de peso. Por eso es que estas personas entran en un círculo vicioso del por qué bajan de peso, suben de peso, bajan de peso, suben de peso y por estas adaptaciones metabólicas. Entonces, pues ya, digamos, como entendiendo esto, pues la obesidad pues se va a asociar a múltiples enfermedades crónicas asociadas al tejido celular subcutáneo que es disfuncional, ¿sí? Y esto recibe el nombre de adiposopatía. También se puede encontrar como en múltiples artículos. Entonces, digamos que la grasa va a tener pues varios, pues digamos como que dos mecanismos por los cuales va a afectar y se van a generar las, pues digamos, como las patologías asociadas. Entonces, uno está el efecto de masa, ¿sí? Entonces, por el peso van a empezar, digamos, como que a aumentar las enfermedades como la osteoartrosis, también la apnea del sueño, que están directamente relacionadas al peso corporal. Y dos, como tal, como la adiposopatía, pues digamos que por todas estas citocinas proinflamatorias, que también van a ser protrombóticas, pues se van a desarrollar el resto de enfermedades como diabetes, la disfunción contráctil cardíaca, pues los ACVs, hipertensión, ¿sí? Acá hay algo muy importante y es que dentro de esto se estima que hasta el 20% de todos los cánceres son atribuidos a la obesidad independientemente de la dieta. Entonces, estos pacientes van a tener asociación con cáncer aumentada, cáncer de colon, de riñón, de esófago y también de endometrio y de seno. Pues dentro de la fisiopatología uno también pues debe buscar, no, pues claro, pues qué es lo que los pacientes siempre llegan a decirle a uno, no, es que mi genética es mala, es que por el hipotiroidismo me subí de peso. Entonces, primero, respecto a la genética, sí se han descrito más de 300 genes que se asocian a obesidad. Sin embargo, realmente son pocos los individuos que presentan formas monogénicas, o sea, de un solo gen, que se asocian con casos de obesidad extrema y en este caso son menos del 10% de todos los genes que se pueden expresar. Entonces aquí entran todas las enfermedades como el Prader-Willi, el síndrome de Cohen, el síndrome de Wahr, pero que son raros y que son los que están descritos con casos de obesidad extrema. Y hay otro, pues que son las patologías neuroendocrinas que sí pueden favorecer el incremento del peso, como hipotiroidismo, Cushing, o causas hipotalámicas. Sin embargo, se ha visto que realmente el aumento de peso asociado a estas patologías son hasta el 10% del peso del paciente. O sea, no es que porque yo soy hipotiroidea, entonces me va a subir de 50 a 100 kilos y eso me lo va a explicar. No. Y pues también hay que tener en cuenta, pues muchas veces dentro de esta fisiopatología, los medicamentos que se asocian con el aumento de peso, que pues aquí están los bien reconocidos, que son los medicamentos psiquiátricos, como los antipsicóticos, los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, los anticonvulsivantes, importante, pues el litio, el ácido valproico, carbamazepina, también los antihipertensivos. Dentro de esos me llaman la atención pues los adrenérgicos beta como el propranolol y el metoprolol, pues para tener en cuenta claramente los antidiabéticos dentro de estos reconocidos la insulina y los anticonceptivos y los corticoides. Entonces, digamos que la fisiopatología, esto es a grosso modo porque me podría demorar toda una hora explicándolo, pero pues digamos que son los conceptos básicos que nos van a permitir entender el porqué del manejo que viene más adelante. Entonces, cuando uno va a evaluar al paciente con obesidad, uno, digamos que debe centrarse en tres cosas. Uno, la corpulencia, dos, la composición y tres, la distribución a partir del índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y la distribución adiposa. Entonces, la clasificación del índice de masa corporal es la que todos conocemos. Es importante que los pacientes se deben empezar con ropa liviana y sin calzado. Es para la talla, el paciente debe estar mirando al frente, tiene que estar derecho, pues de espaldas al metro, con los tobillos apoyados a este y las rodillas juntas. Esta es la forma de tomar. Esta es la clasificación que todos conocemos y es la más conocida y de todas formas es la más utilizada para la estratificación. Pero digamos que el uso del índice de masa corporal, digamos que como un indicador de la grasa corporal es controvertido porque es más un marcador de corpulencia y yo quiero que nos llevemos esto a la casa. ¿Por qué? Porque no es un marcador de adiposidad y tampoco valora la distribución regional de la grasa.
Entonces podemos ver que los pacientes que son culturistas, ellos pueden presentar índices de masa, por ejemplo, en 26, 27, pero no es a base de grasa, sino a base de músculo y esto no significa propiamente que tengan obesidad. Aunque pues sí se ha visto que pues el índice de masa corporal dentro de todos los estudios pues es un buen indicador para los riesgos y el desarrollo de complicaciones y mortalidad. Eh, para la distribución, digamos que uno podría mirar la distribución adiposa con la circunferencia pues, de la cintura. La circunferencia de la cintura se debe medir entre el reborde costal y la cresta ilíaca y entre la mitad y mitad de eso, pues ahí se mide, ¿sí? La medición de la circunferencia de la cintura sí tiene un valor diagnóstico y pronóstico, sobre todo en los pacientes que tienen índices de masa corporal normal por la obesidad, por los tipos de obesidad visceral, ¿sí? Abdominal. Porque, pues, como ya les explicaba, pues tiene es un mejor predictor para el riesgo cardiometabólico, ¿sí? Eh, digamos que a nivel de Colombia, pues a nivel de América Latina, los cortes para mujeres son 90 centímetros y para hombres son 94 centímetros. Sin embargo, en Colombia es diferente, en mujeres es 80 y en hombres es 90. Es importante que digamos que uno empiece a sumar estos marcadores con el objetivo de identificar el fenotipo de obesidad, ¿sí? Sobre todo en estos pacientes que les digo que no tienen índices de masa corporal muy altos. Hay otros índices que también se describen en la literatura, como los índices de cintura-cadera, el de cintura-talla, pero digamos que estos no tienen tanto poder pronóstico como lo es el de la circunferencia de la cintura. Y acá entra una parte que me parece muy interesante, que es la composición corporal. Entonces, la obesidad, ¿sí? O sea, de lo que hemos estado hablando, que se define esencialmente por el exceso de grasa corporal, ¿sí? Lo que debe suponer que uno pasa un rango de normalidad. Entonces, ¿cuál es el rango de normalidad? Entonces, en hombres es del 12 al 20% del peso corporal y en mujeres del 20 al 30% del peso corporal, ¿sí? Para definir obesidad, en hombres es mayor a 25% y en mujeres mayor a 33%, ¿sí? Entonces, ¿uno cómo hace eso? Entonces, uno utiliza la bioimpedancia, ¿sí? Que es el aparatico que no sé si ustedes se han visto, pero digamos que es el método más empleado para evaluar la composición corporal porque pues tiene un bajo costo, hay facilidad en el uso, no es invasivo y no tiene tanta variabilidad entre el observador. Entonces, lo interesante de esto es que permite conocer variables como el peso, la edad metabólica, que la edad metabólica resulta entre la proporción del músculo y grasa. Cuando la edad metabólica es mayor, pues aparte de está alterada, pues va a haber una edad metabólica mayor, también nos va a dar el porcentaje de grasa cutánea y grasa visceral, masa ósea y también de líquidos corporales. Y también nos pueden dar cálculos hasta del metabolismo basal y el aporte calórico diario que necesita el paciente. Entonces, ¿para qué nos sirve la impedenciometría? Sobre todo nos sirve para el seguimiento en el tratamiento. ¿Sí? Con el fin, pues digamos que de obtener resultados fiables, sobre todo cuando iniciamos un tratamiento farmacológico o quirúrgico en este tipo de pacientes. Es importante, digamos, en las técnicas que pues los pacientes previamente no hayan ingerido café, té, ni haber realizado actividad física o que las mujeres de pronto estén lejos de su periodo menstrual, pues para evitar la retención de líquidos y que esto nos altere la medida. Eh, Dentro de, dentro de la evaluación, ¿sí? De la obesidad, está esta clasificación, que es la clasificación de Edmonton Obesity Staging System, que es una clasificación que nos va a servir para tomar las decisiones clínicas. Entonces ya no solamente es necesario el índice de masa corporal para determinar el tratamiento, no, sino que digamos este sistema de clasificación para la obesidad que tiene 5 etapas y que considera parámetros metabólicos, físicos, psicológicos para determinar el tratamiento óptimo de la obesidad. Entonces, pues digamos en la clase cero que no tienen factores de riesgo, si presentan factores de riesgo subclínicos, si ya tienen enfermedades propias establecidas asociadas a la obesidad y así en adelante, pues las complicaciones. Entonces, ¿qué fue lo interesante de la estratificación? Entonces, digamos que hicieron una comparación de la estratificación con el índice de masa corporal. Entonces, digamos que dentro de este estudio, los gráficos de Kaplan-Meier, que son esto, examinaron la mortalidad de acuerdo al sistema de puntuación respecto al, permítanme un segundo que se me va a descargar el computador.
Entonces, digamos que lo que hicieron fue comparar los grupos entre índice de masa corporal y las diferencias con el sistema de clasificación propios como tal. Entonces, se dieron cuenta que a pesar de que los pacientes, digamos, con índices de masa corporales y que fueran índices de 1 a 4 o A3, perdón, la mortalidad no tenía una diferencia significativamente estadística a comparación de cuando se utilizaba la clasificación. Entonces, digamos que esta evaluación permite como una mayor comprensión del pronóstico relacionado con la obesidad y también nos puede permitir eh, la urgencia de las intervenciones en este tipo de pacientes, sobre todo en estadios 3 y 4, ¿sí? Entonces, respecto al tratamiento, ¿me pueden decir si voy un poco rápido, si lo están entendiendo todo? Que de pronto voy como afanada por el tiempo. Dianita, vas bien. Sí, gracias. Entonces, respecto al tratamiento, eh, digamos que el control de la obesidad se debe basar pues, en mejorar la salud y el bienestar y no solamente en la pérdida de peso. Digamos que la narrativa cultural, social que nosotros tenemos respecto a la obesidad, siempre como que alimenta suposiciones respecto a la irresponsabilidad personal y a la falta de fuerza de voluntad y a la culpa y en general puede tender a avergonzar a las personas que viven con obesidad, ¿sí? Entonces, es importante, digamos que en este punto destacar que el estigma en la obesidad, como ya les había mencionado, influye negativamente en el nivel de calidad de la atención de los pacientes. Entonces, estos pasos de tratamiento son unas recomendaciones de las guías canadienses que me parecieron muy, muy fáciles de seguir y muy completas. Entonces, dentro de eso, pues el primer paso es el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica, ¿sí? Y que digamos que uno debe contar con la aprobación del paciente para iniciar pues, un tratamiento. Uno siempre debe evaluar pues, al paciente individualmente, identificando las causas, las complicaciones y las barreras del tratamiento para el paciente. En el paso 3 que describen, pues digamos que ahí ya empiezan como las opciones terapéuticas farmacológicas, no farmacológicas, conductuales. En el paso 4 siempre hay que determinar los objetivos de la terapia y esto es muy importante porque no es solamente llegar a la consulta y decirle al paciente que baje de peso, sino que uno se debe apersonar de eso e indicarle cómo debe ser el procedimiento y ya en el paso 5 pues ya es el seguimiento continuo y la reevaluación dependiendo de los objetivos que nos planteamos. Entonces, digamos que en este paso único, pues el médico, pues o sea, nosotros siempre tenemos que recordar que es un tratamiento individualizado. O sea, en la consulta no puede pasar que nosotros digamos, es que usted tiene que hacer ejercicio y hacer dieta y con eso lo estoy tratando. O sea, no, tenemos que ir más allá. Es importante que nosotros como médicos también seamos conscientes de nuestras actitudes y de cómo manejamos a las personas con obesidad y los comportamientos que tenemos, porque pues nosotros también podemos tener este sesgo, pues que les hablaba anteriormente. Eh, Acá hay algo importante y es que no podemos asumir que todos los pacientes con obesidad están preparados para iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque pues digamos que es diferente que un paciente llegue a la consulta porque quiera bajar de peso y es diferente que un paciente llegue a la consulta por un dolor de rodilla, sin embargo, pues le moleste que uno interroga pues, en este aspecto y sí es importante contar con el compromiso del paciente, con el permiso de tomar las medidas porque pues no, muchas veces no es cómodo para ellos. Entonces siempre tenemos que pensar, o sea, que recuerden, las personas con obesidad ya han pasado por muchos productos, muchos servicios antes de su consulta para bajar de peso, muchos de los cuales pues no tienen las bases científicas adecuadas y promueven objetivos de pérdida de peso que son poco realistas. Entonces, baje 10 kilos en un mes, ¿sí? Que muchas veces pueden ser costosos e insostenibles, que generan pérdida de la motivación y frustración en estos pacientes. Entonces, siempre que va un paciente con obesidad, piensen en eso. Eh, pues es como lo que se recomienda. Ya para en el paso 2 pues siempre hay que pues hacer una evaluación integral, sobre todo pues en los comportamientos y pues evaluar las causas fundamentales pues del aumento del peso. Siempre hay que preguntarle a los pacientes cuál es la motivación para la pérdida de peso, porque esto sí predice la tasa de éxito. Entonces, digamos, por ejemplo, la ausencia en la motivación, eh,
de los pacientes no va a servir para la reducción de peso porque posiblemente no nos va a contar los detalles que nosotros necesitamos para ayudar. Dentro de esta consulta siempre debemos interrogar sobre el peso en la infancia y al nacer porque se ha visto que hasta el 25% de los pacientes adultos obesos han presentado sobrepeso en la infancia. Entonces, pues esto es algo más difícil de tratar porque es una enfermedad crónica y pues obviamente con los cambios conductuales. Y se ha visto que el sobrepeso que inicia antes de los 8 años se asocia con índices de masa corporales en la adultez mayores a 40. Pues claramente pues tenemos que evaluar los comportamientos, si el paciente sufre de ansiedad, porque su sobrepeso será que tiene inmovilidad, tiene una coxartralgia que no permite que de pronto haga ejercicio, las prácticas y creencias socioculturales. Eh, pues hay que identificar siempre las enfermedades crónicas, en medicamentos obesogénicos, todo esto. Siempre pues tenemos que pues hacer la evaluación completa antropométrica de los pacientes. Ojalá si pudiésemos lograr pues tener un impedanciómetro si fuese una consulta dirigida y pues claramente la búsqueda de las complicaciones como el perfil lipídico, el perfil glucémico, la búsqueda de la enfermedad hepática pues es por esteatosis no alcohólica y también siempre tenemos que tener pues una búsqueda activa de las barreras físicas, mentales y psicosociales que nos limiten el tratamiento pues, de la obesidad. Entonces, aquí pues ya empieza lo que es propiamente el tratamiento y para el tratamiento debemos recordar que siempre debe ser individualizado, ¿sí? Todas las personas, independientemente del tamaño, la composición corporal, pues deberían adoptar un patrón de alimentación saludable y equilibrado y pues realizar actividad física regular, o sea, para todos. La actividad en general, pues aeróbica, pues recomiendan que sean de 30 a 60 minutos, la mayoría de los días de la semana que pues sí se ha demostrado que pues hay una disminución de la pérdida en el peso y la grasa, mejorando los parámetros cardiometabólicos. Digamos que la pérdida de peso y el mantenimiento del peso corporal requieren que sea a largo plazo una disminución de la ingesta calórica, ¿sí? La adherencia a largo plazo de una alimentación saludable debe garantizar las necesidades nutricionales y satisfacer las preferencias individuales, ¿sí? Por eso es que las dietas, digamos, hay dietas restrictivas que no funcionan porque no se garantizan esas necesidades preferenciales individuales y por eso es que hay muchas que fallan. Digamos que estas son las bases, son la base para el tratamiento de la enfermedad crónica, ¿sí? Y ya, pues siempre asociadas a estas terapias, pues está la psicoterapia con los cambios conductuales, que digamos que todas las intervenciones en salud deberían estar asociadas a la psicoterapia para asegurar la adherencia y preparar a los pacientes para el resto de enfoques que serían la farmacoterapia y la cirugía. Entonces, respecto a la nutrición, uno debería hacerles encuestas alimentarias detalladas a los pacientes. Uno siempre debería preguntarles sobre la distribución, la frecuencia, el horario de las comidas. Uno debería decirles a los pacientes que registren la variedad y la cantidad de los alimentos consumidos y, si es posible, evaluar el cálculo del aporte calórico diario, ¿sí? Y digamos que una herramienta que uno puede utilizar es un diario de comida. También hay que tener en cuenta pues la preferencia y la frecuencia del consumo de grupos alimentarios. Entonces aquí en esto hay que prestar pues mucha atención sobre todo al consumo de fruta, verduras, carnes, grasas. Y en este punto también hay que interrogar sobre los hábitos impropios al momento de la alimentación. Por ejemplo, la masticación. Se ha visto que es mejor masticar despacio porque eso aumenta la saciedad, si tienen deglución rápida, de pronto el tamaño de los bocados, si de pronto tienen asociado al consumo elevado de alcohol, dulces, si tienen comidas entre horas entre las comidas grandes, qué pasa al momento de las comidas, será que tienen distracciones. También hay que evaluar el lugar y la situación en la que consumen las comidas. De pronto, los pacientes será que comen solos, comen en la cocina, sufren de atracones, les da vergüenza comer delante de otras personas. Eso es importante evaluar. ¿Para qué? Entonces, dentro de esto, digamos que hay unas intervenciones que son generales que nos recomiendan las guías canadienses para mantener, digamos, los cambios de vida. Entonces, siempre pues uno debería darle estos consejos a los pacientes como siempre que tengan en cuenta y sean conscientes de lo que están comiendo y de sus hábitos alimenticios. Uno les puede recomendar que cocinen más en casa. De todas formas, uno les debe decir que disfruten las comidas, que traten, digamos, de limitar las comidas altas en sodio, en azúcares, grasas saturadas.
También, digamos, decirles que aumenten el consumo de vegetales, que consuman más proteínas y que consuman esas proteínas a base de granos o de plantas que pues los benefician más, que cambien las gaseosas por agua, ¿sí? Entonces, digamos que estas son como las recomendaciones que uno debería pues dar en general, pero dependiendo de eso, pues uno reevalúa, ¿sí? Entonces, primero se le pregunta al paciente, ¿usted quiere hacer cambios? No, entonces después se reevalúa a ver si quiere hacer los cambios. Si quiere hacer los cambios, pues yo sé que uno piensa que son básicos, pero hay muchas personas que no tienen en cuenta esto, que se tomen sus tiempos para comer, que también identifiquen cuando realmente tienen hambre y cuando ya sienten la sensación de saciedad, más no de que estén llenos. Una cosa es la saciedad de que ya no tengo más hambre y otra cosa es que ya siento mi estómago lleno, que pues digamos que la cultura colombiana nos enseña, o las abuelas, a que uno no esté lleno y se coma todo el plato, entonces no comió. Y uno revalúa, dependiendo de estos cambios de hábito que pues realmente son sencillos. Entonces, si a pesar de eso uno no tiene los cambios que uno desea, entonces ya uno puede entrar a los cambios asociados, pues basados en comidas y en patrones dietarios. Entonces aquí entran las dietas mediterráneas, las dietas vegetarianas, las dietas tipo DASH, ¿sí? Cualquiera de estas dietas ayudan a perder peso. Aquí lo importante es que esto debe ser en apoyo con grupos multidisciplinarios que entran ya las especialistas de nutrición, que ya también entran, pues digamos, como los psicólogos para evaluar qué es y pues qué es lo que está pasando y a qué dieta podría adherirse más para pues tener el cambio que nosotros queremos. Entonces, respecto a la actividad física, eh, digamos que claramente es crucial que pues en la entrevista seamos exhaustivos pues referente a la actividad física que realizan los pacientes. Entonces uno pues tiene a nivel básico, pues uno en el día uno puede preguntarles el tipo y la cantidad física que pues hacen durante el día en las ocupaciones diarias. Entonces ya sea si hacen tareas domésticas, actividades relacionadas con el trabajo, no es lo mismo o no es la misma actividad nosotros en un hospital, de pronto si fuese un trabajo en la oficina, que nosotros en los hospitales estamos subiendo o bajando de pisos. También hay que evaluar el porcentaje del tiempo empleado en las actividades que son sedentarias y el tipo de ocupación. Preguntarle si de pronto tienen ejercicio físico programados, como gimnasia, deporte, siempre hay que evaluar la duración y la frecuencia. Y con esta información recogida, uno podría además realizar un cálculo sobre el aporte y el gasto energético, ¿sí? Más o menos, pues por los meses. Entonces, digamos que nosotros no podemos limitar el ejercicio solamente a la pérdida de peso y a la pérdida de masa magra, ¿sí? Si uno piensa en el ejercicio aeróbico, pues claramente tiene evidencia de que las personas van a perder peso con el ejercicio aeróbico. Sin embargo, nosotros también tenemos que recomendar que los ejercicios que son de resistencia son realmente beneficiosos para los pacientes con obesidad, sobre todo porque el músculo es uno de los órganos que más utiliza glucosa y que más ayuda en la regulación, pues sobre todo en la resistencia a la insulina, que pues ustedes saben. Entonces, ¿qué es lo que uno recomienda? ¿Sí? Por lo menos, pues lo que dicen las guías son 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado, con 3 días a la semana que por lo menos hagan ejercicios de resistencia para aumentar la masa y la fuerza muscular. Pues claramente está descrito que la actividad física va a disminuir la grasa intraabdominal y también se asocia con un aumento en la masa magra, ¿sí? También se va a aumentar pues los tejidos no grasos como los músculos y los huesos, mientras que pues también van a tener un efecto a nivel del consumo de grasa en reposo, a nivel del consumo, perdón, energético en reposo de los pacientes. Entonces, pues ya pasando a la psicoterapia, esto es importante porque es el cómo voy a cambiar, ¿sí? Los pacientes le preguntan a usted, pero doctora, ¿cómo? O doctor, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, acá es importante porque la terapia cognitivo-conductual lo que tiene, o sea, el objetivo es modificar la percepción y la comprensión de los pensamientos de los pacientes relacionados a su peso, a la obesidad y a las consecuencias, ¿sí? Digamos que hay varias terapias que son exitosas y que están descritas, como la automonitorización, digamos, con el registro dietético, que sería el diario. También o sea, pueden asesorarlos con técnicas que controlan el proceso de comer, el control y el refuerzo de estímulos. También los pueden ayudar con terapias de relajación, también pueden ser llevados los pacientes a terapias grupales que eso los ayuda, o también pues con manuales de autoayuda. Digamos que uno
lo tiende a dejar de lado, pero el proceso del tratamiento de la obesidad es multidisciplinario. Y esta parte es uno de los pilares, tan así que la ponen antes de la farmacoterapia. Entonces, la farmacoterapia, eh, pues digamos que se usa cuando digamos que el peso que nosotros queremos, el paciente no logra bajar de peso a pesar de las modificaciones del estilo de vida, ¿sí? Eh, Acá hay algo muy importante y es que, como les explicaba, a pesar de que los pacientes disminuyan la ingesta calórica y aumenten el gasto energético con el ejercicio, estas medidas se pueden contrarrestar mediante las respuestas fisiológicas adaptativas, ¿sí? Que eso es lo que se conoce como la adaptación metabólica o la termogénesis adaptativa, que impiden la pérdida de peso y pues contribuyen a recuperar el peso, ¿sí? La farmacoterapia, digamos que lo que nos ayuda es para contrarrestar estos cambios adaptativos, ¿sí? Y para el manejo farmacológico se debe considerar, sobre todo en los pacientes que tienen índices de masa corporal mayor a 30 o pacientes también son candidatos cuando tienen índices de masa corporal mayores a 27 con una o más comorbilidades relacionadas con el peso. Entonces, pues entra la hipertensión, dislipidemia, diabetes, SAOS. Digamos que hasta el momento las guías recomiendan pues que se haga en base del índice de masa corporal. Sin embargo, pues tenemos pues la estratificación que les mostré adelante, pues atrás, perdón, para ver qué pacientes sí se benefician y que uno tenga una terapia más rápida y más intensiva. Entonces, dentro de los medicamentos que están ampliamente estudiados, el primero pues es el Orlistat. El Orlistat es un medicamento que promueve la pérdida de peso mediante la inhibición de lipasas pancreáticas, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que disminuye la absorción de grasa a nivel del tracto gastrointestinal. Aproximadamente puede reducir la absorción de grasa hasta en un 30% y pues está aprobado por la FDA en 1999 y en Colombia sí está aprobado para la pérdida de peso. Las dosis, pues son tabletas de 120 miligramos 3 veces al día con las comidas o máximo una hora después. Que es importante, uno debe monitorizar pues los niveles de las vitaminas liposolubles, pues porque claramente se pueden ver afectados. Y las reacciones adversas más comunes pues son la urgencia fecal, pues todas las gastrointestinales como heces aceitosas, incontinencia fecal. Lo que recomiendan es que uno puede iniciar con dosis iniciales diarias y después pues titularlas hacia el alta o uno podría adicionar suplementos de fibra pues para disminuir todos esos efectos secundarios. Hay que tener en cuenta que pues por su mecanismo de acción puede disminuir la absorción de medicamentos como la warfarina, la levotiroxina, entonces hay que estar pendientes de estas interacciones y las contraindicaciones son pues pacientes embarazadas o síndromes de mala absorción o colestasis. Entonces, digamos que les traje este estudio fue que digamos que evaluó el uso del Orlistat, digamos que en la prevención, inicialmente era en la prevención de diabetes en pacientes que eran obesos. Se hizo en el 2004, duró 4 años, fue un estudio doble ciego, aleatorizado, prospectivo, multicéntrico en Suiza, que tuvo más de 3.300 pacientes. Entonces compararon el Orlistat a las dosis que les de 120 miligramos 3 veces al día, eh, versus el placebo en pacientes que tenían índices de masa corporal mayores a 30, que estaban con normoglicemia o que tenían intolerancia oral a la glucosa, pero en menor porcentaje. Entonces ellos evaluaron el desarrollo pues de diabetes y los cambios en el peso, ¿sí? Entonces ellos qué vieron con el peso. Digamos que se dieron cuenta que respecto al placebo y cambios pues, de hábito de vida, mostró una pérdida de peso mayor hasta 5,8 kilos en comparación con el placebo, con una P estadísticamente significativa. O sea, hasta el 53% de los pacientes asignados a la lista perdió más o hasta el 5% de su peso corporal inicial y hasta el 26% de los pacientes perdieron más del 10% o más de su peso corporal. Entonces, digamos que aquí empiezan los estudios que son ya viejitos y por lo cual la FDA lo aprobó para la pérdida de peso. Eh, Otro tipo de medicamento que podemos utilizar, pues es el liraglutide, que ahorita pues es ampliamente conocido por todos. Pues es un análogo del GLP-1 que pues entra dentro de la vía periférica, aparte pues de la grasa y del hipotálamo.
que promueven pues la saciedad pues al estimular las neuronas, pues digamos de la propia melanocortina y la CART en el hipotálamo. Por eso es que el liraglutide disminuye el hambre, además de que retrasa el vaciamiento gástrico y pues va a generar la sensación de plenitud. Está aprobado para el tratamiento por la FDA desde el 2014 y en Colombia también es una terapia que está aprobada para el tratamiento de obesidad. Las dosis iniciales son de 0,6 miligramos subcutáneos día por una semana y después uno puede hacer la titulación progresiva de 0,6 miligramos semanales hasta alcanzar dosis de 3 miligramos al día, ¿sí? En la pérdida media de peso con el liraglutide es de 6,1 al 8%. Digamos que respecto a la monitorización es importante que el medicamento debe suspenderse si nosotros no vemos el objetivo que deseamos. Entonces, si los pacientes no han logrado una pérdida de al menos el 4% de peso a las 16 semanas de su uso, se debería suspender. Las reacciones adversas del liraglutide, pues más frecuentes son las náuseas, el vómito, la diarrea, dolor abdominal, las gastrointestinales y se han descrito casos también de pancreatitis, asociaciones con pancreatitis e hilio. Y pues una titulación más lenta a la descrita pues puede disminuir los efectos secundarios a eso. Hay que tener en cuenta que pues los pacientes pues tienen más riesgo de hipoglucemia si pues se encuentran con terapias de insulina u otros antidiabéticos y las contraindicaciones pues que describen del medicamento en pacientes embarazadas o que tengan antecedentes personales o familiares de carcinomas medulares. Aunque pues digamos que esta contraindicación sale pues de de estudios en ratones, en ratas, ¿sí? Ahorita pues no hay evidencia que el liraglutide pues cause tumores de células C pues en humanos. Entonces, yo les traje pues dos estudios que son muy grandes, que son los SCAL, que son los efectos de la liraglutide en sujetos con sobrepeso y obesidad. En este es con diabetes y el otro es sin diabetes. Entonces, digamos que ambos estudios se compararon respecto a placebo, ¿sí? Entonces, el primero, pues, se desarrolló en 2015, hicieron un seguimiento de 56 semanas, doble ciego, aleatorizado, prospectivo, ¿sí? Multicéntrico en 9 países, con 846 pacientes. Respecto al liraglutide, los dosis de liraglutide de 3 miligramos, 1,8 versus placebo, ¿sí? Y evaluaron el cambio de peso y se dieron cuenta que con las dosis de 3 miligramos los pacientes podían perder hasta más de 6 kilos y en total la pérdida de peso media fue hasta el 6%. Entonces, pues hay un cambio significativo estadísticamente respecto al peso en los pacientes con diabetes. Y no solamente eso se estudia en los pacientes con diabetes, sino también en los pacientes sin diabetes con, eh, con sobrepeso, pero con comorbilidades y obesidad. Y nuevamente se dieron cuenta que el liraglutide, eh, pues digamos que en este caso también tenía una disminución de peso aproximada hasta del 6% para los pacientes que usaban las dosis de 3 miligramos con pacientes que más del 49% de los pacientes tenían una pérdida de peso del más del 5% y más del 24% de pacientes que usaban liraglutide tenían pérdidas de más del 10% del peso base. Entonces, hay otros estudios, digamos, del New England, salió uno como en el 2015 que también asociaba el liraglutide a las mismas dosis y el porcentaje de peso medio era de aproximadamente el 8%, entonces, pues, eh, sumando a la evidencia. Hay otro tipo de medicamentos, como la naltrexona y el bupropión. Este sí no, pues digamos que no está aprobado pues digamos sí está aprobado por la FDA, pero en Colombia no está aprobado y no sé si tenemos para el manejo de la obesidad, pero pues hay que conocerlos. Entonces, digamos, la naltrexona y el bupropión, pues la naltrexona es un antagonista de los receptores opioides, digamos que se ha utilizado por décadas pues para el tratamiento de la dependencia de alcohol y los opioides. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que ella interrumpe el efecto autoinhibidor de las beta-endorfinas sobre las células de la propia melanocortina, ¿sí? Entonces, y el bupropión, pues es un antidepresivo que induce la saciedad a nivel también, pues, de la hormona estimulante de los melanocitos alfa y de las endorfinas. Entonces, pues digamos que este medicamento tiene dos sitios de acción principales en áreas separadas. Entonces, uno, en el núcleo arqueado, ¿sí? En la regulación del apetito que les acabo de decir, y dos, en la región mesolímbica, pues en relación con el sistema de recompensa, reduciendo pues el apetito y los antojos por alimentos.
Las dosis iniciales pues son de 8 a 90 miligramos día y pues lo ideal es llegar a dosis a 32 y 360 miligramos día, pues con aumentos progresivos. Tienen varios estudios, los Core 1, Core 2, Core 3, y en ellos se dieron cuenta pues que la pérdida de peso media también era aproximadamente del 6% del basal. Respecto a la monitorización, se debe suspender si los pacientes no han perdido por lo menos el 5% de peso en las últimas 16 semanas, en las 16 semanas de iniciado el tratamiento. Y las reacciones adversas nuevamente son las gastrointestinales, empezando pues también, sin embargo, pues con la serostomía asociada a insomnio y mareos, pues por lo que, pues por su mecanismo de acción. Es importante con el bupropión tiene una advertencia y es que, pues, como ya se sabe, pues digamos que tiene una relación con el aumento pues en el suicidio en pacientes jóvenes en las fases tempranas. Y las contraindicaciones pues son pacientes embarazadas, hipertensos, que tengan uso de opioides crónicos, uso concomitantes con imados o que tengan antecedentes de convulsión. Y hay otro medicamento que también pues es muy utilizado, que es la fentermina y el topiramato, ¿sí? Entonces, la fentermina, pues es un agonista adrenérgico que pues va a aumentar el gasto energético en reposo y va a suprimir también el apetito. Y el topiramato, digamos que presenta su efecto a nivel de la ingesta calórica porque la disminuye, porque tiene una modulación en los receptores GABA y va a antagonizar el, el, el glutamato, ¿sí? Entonces también va a tener su acción a nivel central. Está aprobado por la FDA desde el 2012 y las dosis iniciales pues son de 3,75 a 23 miligramos día y lo ideal es llegar a dosis de 12 a 92 miligramos día, ¿sí? Estos son los estudios que pues digamos que evaluaron la eficacia para la reducción de peso de la fentermina y el topiramato con una pérdida de media de peso del 5% del peso basal de todos los pacientes. Eh, También, respecto a la monitorización, el medicamento se debe suspender o incrementar, pues si no se logra una pérdida de peso de al menos el 3% en las 12 semanas. Y pues las reacciones adversas más comunes son las parestesias, mareo, disgeusia. Las contraindicaciones son pues las mujeres en edad fértil, porque pues hay un aumento pues en el labio para dar hendido y uno debería hacerles un seguimiento con una prueba de embarazo previa y durante el tratamiento pues para evaluar este pedazo. Hay otros medicamentos descritos, que está como la orcacerina, que pues también tiene evidencia en la disminución del peso, pero pues es menor, que también es como aproximado menor al 5%, ¿sí? Dentro de la evolución, por si en algún momento los llegan a escuchar, se evaluaron más o menos como desde los años 60, 70, otros anorexígenos que tenían mecanismos de acción también simpático-miméticos, ¿sí? Entonces hubo un boom de anorexígenos, sobre todo como, no sé si ustedes les suenan como el Aminorex, el Benfluorex, ¿sí? O el Flenfluorex, ¿sí? Pero esos medicamentos, pues si alguna vez los llegan a escuchar, se descontinuaron porque tenían una asociación directa con hipertensión pulmonar, pues por su mecanismo simpático mimético, y también tenían asociaciones directas con mortalidad. Entonces, pues esos medicamentos ya los sacaron hace ratico. Entonces, digamos, ¿qué nos quedan o cuáles son las consideraciones respecto al tratamiento farmacológico? Digamos que los medicamentos para el manejo de la obesidad se deben usar cuando los pacientes son incapaces de perder y mantener una pérdida de peso, pues con las intervenciones del estilo de vida, si no son la primera línea de tratamiento. Eh, digamos que el tratamiento pues para la pérdida de peso está dirigido para contrarrestar la adaptación metabólica como tal y mejorar pues la adherencia a la primera línea que sería la dieta y el ejercicio, ¿sí? Antes de prescribir los medicamentos, siempre se debe tener en cuenta los efectos secundarios, las contraindicaciones, las interacciones, ¿sí? Eh, digamos que la, este tipo de medicamentos no se deberían formular sin que tenga un previo asesoramiento conductual, ¿sí? Porque pues digamos que esto va a mejorar la adherencia al tratamiento y pues se va a ver el beneficio, porque no sirve de nada que el paciente no se adhiera a las recomendaciones nutricionales que uno les dé el medicamento, porque pues no va a haber un cambio de peso del que nosotros queremos. La monitorización debe ser continua de estos pacientes por lo menos los 3 primeros meses del tratamiento mensual y pues ya después uno puede evaluar si uno amplía la brecha, pero acá hay algo muy, muy, muy importante y es que uno debería suspender
los tratamientos y no hay respuesta. Entonces uno no debería evitar suspender los medicamentos que no logren la pérdida estimada del peso en el periodo de titulación. O sea, si no le sirvió, pues no le sirvió. Porque uno, nosotros no podemos forzar la tolerabilidad de los efectos adversos tampoco, dejarle a un paciente liraglutide que persistan con síntomas gastrointestinales a costa de la pérdida de peso que nosotros estamos buscando, porque uno no disminuye la adherencia al tratamiento integral y dos, también podemos frustrar al paciente. Y pues también nosotros podemos contemplar la combinación de este tipo de agentes con mecanismos de acción diferentes, pero pues digamos que esto debería hacerse en una consulta idónea de especialistas en obesidad. Este es pues como un cuadro de resumen que venía del video, pero pues por aras del tiempo, la recomendación más importante es que si uno ve que de pronto el paciente tiene una dieta alta en grasa, pues iniciar con Orlistat, o si pacientes pues que ya tienen diabetes con índices de masa corporal mayores a 30, que tengan algo de ingesta emocional, como disminuye también la señal del hambre, pues podríamos iniciar con liraglutida o el cambio entre las mismas. Ya en el paso 4, pues nosotros siempre tenemos que determinar los objetivos de la terapia, siempre deberíamos hablar con los pacientes y ser realistas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe buscar en la consulta? ¿Sí? Uno les debe decir, uno podría buscar una pérdida de peso del 5 al 15% del peso base del paciente durante un periodo de 6 meses, ¿sí? Y con esta pérdida de peso, aunque sea baja, sí tiene efectos cardiometabólicos demostrados. Uno podría también considerar pues una pérdida de pues, mayor porcentaje en pacientes que pues, se presentan con índices de masa corporales mayores a 35. Entonces, de pronto, en 6 meses uno podría buscar la meta de perder el 20% más. Pues el éxito de la terapia, pues siempre va a ser el mantenimiento de la pérdida de peso continuo y la prevención y el tratamiento de las comorbilidades. En el seguimiento, nosotros debemos reconocer cuáles son los determinantes del fracaso y el éxito personal y también hay que redefinir el éxito como un cambio en los comportamientos saludables. Entonces, dependiendo del tipo de consulta que nosotros hacemos, nosotros también tenemos que tener en cuenta los determinantes sociales. O sea, yo no le puedo decir a una persona que de pronto no tiene los recursos suficientes que coma espárragos o que coma salmón todos los días, porque pues digamos que eso va en contra del manejo integral que nosotros estamos buscando para los pacientes, ¿sí? Y también tenemos que redefinir el éxito, un cambio en el comportamiento que un paciente, a pesar de que de pronto no pierda peso inicialmente, pero que llegue usted a su consulta y le diga, doctor, ya cambié las gaseosas por el agua, eso es un cambio en el comportamiento y eso pues se debe estimular y pues dentro de todo felicitar al paciente porque pues no es fácil. Y ya para el paso 5, digamos que el hecho de que una persona llegue a una cirugía bariátrica, un sleeve, pues digamos que es difícil porque esto debe ser un programa interdisciplinario, ¿sí? Y en Colombia digamos que no están tan bien establecidos. De hecho, pues en Canadá lo que dicen las guías es que los pacientes se pueden demorar en llegar a una cirugía bariátrica hasta 8 años antes de conocer al especialista, o sea, se demoran 8 años en un proceso que es tortuoso para ellos y que se ha visto que la falta del acceso a los tratamientos de obesidad, sobre todo en los pacientes con índices de masa corporal mayores a 40, pues contribuye al aumento de la obesidad. Eh, para conocerlas, las indicaciones pues de las cirugías bariátricas pues son índices mayores o iguales a 40 kilogramos por metro cuadrado. Pacientes con índices de masa corporales de 35 a 39,9 que tengan comorbilidades, cualquiera la que esté asociada, reflujo, artrosis, incontinencia, em, enfermedad, pues, esteatosis hepática, hipertensión arterial. Y también dentro de estas indicaciones ahorita están muy controvertidas, sin embargo, como que se están abriendo dentro de la brecha de los pacientes que pueden asistir a cirugía. Están los pacientes con índice de masa corporal de 30 a 34,9, sobre todo si tienen de pronto diabetes tipo 2 que no son controladas a pesar de que el médico y el paciente estén comprometidos con el tratamiento y sea adecuado. Y ya en interrogantes, pacientes con síndrome metabólico como tal ya instaurado o pacientes de raza asiática, pues sobre todo por la parte genética y pues por su configuración corporal, si se encuentran dentro de estos índices de masa corporal. Entonces, pues esto es como un pequeño resumen de las guías canadienses. Que pues digamos es para que ustedes conozcan la tablita y si les llega en algún momento algún paciente con obesidad, les resumen los pasos que yo les acabo
demostrar para que pues la tengan en cuenta y podamos hacer la atención de los pacientes pues mejor y más integral para todos. Y ya. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, mientras piensan las preguntas, vamos a ir charlando. Diana, y felicitaciones por la exposición, estuvo muy completa. Creo que como lo principal en este tema es, lo primero que tú mencionabas, es romper los prejuicios que tenemos asociados a la patología en el momento de la consulta con estos pacientes, porque lo van a ver sobre todo los profes ya más antiguos, que ellos de una vez ven un paciente obeso que asiste a consulta porque quiere bajar de peso y de una vez lo juzgan. Entonces es importante como cambiar estos prejuicios que tenemos. Lo otro que mencionabas que es importante como dejar para llevarnos para la casa es que la obesidad pues se asocia no solo con pues patologías metabólicas, sino que incluso su asociación con cáncer pues es algo que nos obliga como a tratarla y tratar pues lograr de corregirla de alguna manera. Digamos que desde hace ya tiempo estudios clásicos digamos que miran diabetes y obesidad, como por ejemplo el DPP, que es un estudio de prevención, un programa de prevención en diabetes. Lo que hicieron en este estudio es llevar a pacientes diabéticos y obesos a estilos de pues, modificaciones de estilos de vida intensivos, y la meta era lograr una reducción de peso aproximadamente el 7%. Esto se logró con esas terapias intensivas, y pues digamos que algo importante es que se lograba la reducción de la intolerancia a la glucosa y pues de la progresión a diabetes en más de la mitad de estos pacientes. Posteriormente hubo un estudio que se llamó LUCA-Head. Este estudio incluso pues incluyó pacientes con sobrepeso. También se logró una reducción del 7% con estilos de vida intensivo únicamente, ni siquiera con terapia farmacológica. Y aparte del beneficio como en la reducción o el retraso de la aparición de diabetes, pues también vieron asociaciones con reducción de medicamentos para hipertensión, reducción en la morbilidad, en todas esas patologías, digamos, también de carácter mecánico en los pacientes. Y una asociación importante en este estudio es que lograron ver que la reducción de 10% de peso se pudo asociar con reducción de eventos cardiovasculares fatales y no fatales. Entonces, digamos que nuestra meta debería ser lograr una reducción de 10% del peso. Además de, pues digamos, de estos eventos cardiovasculares, cuando uno revisa, por ejemplo, hígado graso y obesidad, también vuelve a salir el 10% de la reducción de peso como un valor que logra reducir o retrasar la aparición de fibrosis hepática. Ahora, cuando tú mencionaste las causas secundarias de obesidad, digamos que pues como decía son raras. Realmente tamizar a los pacientes no va a ser como que a todos les vamos a pedir cortisol urinario en 24 horas pensando en Cushing. Esto está más reservado para pacientes que por lo menos tengan hipertensión y diabetes, y algún otro signo clínico de Cushing podría ser. La asociación con hipotiroidismo tú la mencionaste, pero realmente no se ha logrado como establecer una relación directa con obesidad como tal. Si bien pues el hipotiroidismo reduce la tasa metabólica basal de los pacientes, no se asocia como tal a obesidad, pero pues lo que sí se ha visto es que los pacientes obesos tienen mayor prevalencia de hipotiroidismo y pues habría que tratarlo. Respecto a las formas de medir la obesidad que mencionabas, pues lo que tenemos a la mano siempre es el índice de masa corporal, y de la circunferencia abdominal, como mencionó Cata en el mensaje que nos mandó al chat, de acuerdo, en un estudio en el 2016 de la Revista Colombiana de Cardiología, los puntos de corte cambiaron y quedó 89 centímetros para mujeres y 91 para hombres de circunferencia abdominal, para tener en cuenta. Ya pues en la parte del manejo, como tú mencionabas, es manejo multidisciplinario. Digamos que en los algoritmos, pues sobre todo en esta guía canadiense, ellos se enfocan mucho en que el paciente también tiene que estar listo para recibir todas estas terapias que mencionábamos. Y una pregunta que se le debe hacer al paciente es: ¿usted está listo para pues realizar cambios en su estilo de vida? Y pues puede que el paciente diga que no, y en ese momento pues no será el momento indicado para iniciar toda esta terapia, sino que en cada consulta pues se le debe como tratar de inculcar al paciente hasta que el paciente esté listo. Respecto a las dietas, pues tú mencionabas varios esquemas, se pueden utilizar cualquiera de los que tú decías, pero lo importante es lograr una restricción calórica, ¿sí? La restricción calórica va hasta mínimo 800 kilocalorías al día, más abajo de eso ya es nocivo, pero más o menos 800 a 1000 kilocalorías al día han logrado una adecuada reducción de peso. Eh, digamos que el reto terapéutico de estos pacientes es lograr o sea, mantener la reducción de peso, porque como veíamos en la fisiopatología,
todo, digamos, en la fisiopatología de los pacientes obesos está hecho para que ellos reganen el peso. Entonces, digamos que ahí, por ejemplo, están las dianas terapéuticas que se están estudiando para ver si el paciente, después de haber perdido ese peso, con algún tratamiento farmacológico, se puede mantener en ese peso. Ese, de hecho, es uno de los argumentos del uso de Saxenda, por ejemplo. Digamos que de primera línea nosotros generalmente estamos usando Saxenda y a veces Orlistat. Muchas veces el Orlistat pues es mal tolerado por los efectos gastrointestinales, se tolera un poquito mejor el Saxenda. Respecto a la valoración por cirugía bariátrica, pues como lo mencionaste, está bien las indicaciones y pues tener en cuenta que la cirugía metabólica es esa cirugía que se le hace a pacientes obesos, generalmente obesidad grado 2 y grado 3, que tienen una diabetes que no se controla a pesar de todo el manejo médico óptimo. Y ellos también tienen una indicación fuerte de realizar la cirugía bariátrica, que en este caso pues se llamaría cirugía metabólica. Y eso era todo lo que tenía para aportarte. Ay, gracias, Cata. Es que realmente, digamos que el tema es extenso y yo creo que si uno se pone a revisar cada cosa, uno puede dar la charla de una hora de fisiopatología, charla de una hora de complicaciones asociadas y lo que tú mencionabas adelante, charla de una hora sobre la evolución del tratamiento. Muchas gracias por tu intervención y pues también por las recomendaciones para la charla. Y yo creo que nos queda a todos como una abreboca para como empezar a orientar el tratamiento de los pacientes con obesidad. Sí, que no es tan sencillo como uno piensa. Cata, ¿tienes una pregunta? ¿Y Marlene también? Sí, ¿me escuchas? Cata, yo tenía dos preguntas. La primera es respecto al uso de semaglutide. Sé que está ahorita corriendo un estudio que utiliza inhibidor de GLP-1, si no estoy mal, semaglutide más un inhibidor de SGLT2, perdón, y ha logrado como reducciones de 17% en peso. ¿Tú crees que sea probable que en un futuro cercano, en 1 o 2 años, ya se ha aprobado su uso para, pues por lo menos la población colombiana? No estoy segura de que semaglutide todavía esté aprobado para obesidad en Colombia, pero sé que por FDA sí ya está aprobado. Esa es mi pregunta. Sí, de acuerdo, Marlene. Este año salió el estudio que tú mencionas de semaglutide con excelentes resultados en la reducción de peso. De hecho, ya algunas, pues como artículos lo mencionan como primera línea antes que Saxenda. Está aprobado por FDA, pero en Colombia aún no está aprobado. Digamos que Novo Nordisk está haciendo como el proceso para tratar de autorizarlo, pero quizás de pronto el otro año. Cata, yo tengo dos preguntas. Una era con el liraglutide, o sea, cuando ya uno llega a la meta de, pues, de reducción de peso, ¿qué se hace con el liraglutide? O sea, ¿lo suspendo? ¿Se lo mantengo por cuánto tiempo? Digamos que, ¿qué se hace respecto a eso? Y lo otro es, no sé tú qué piensas respecto, pues aparte de la meta, pues el límite que tú pues nos comentas, digamos, calórico de 800, las dietas esas especiales, no sé, la cetogénica o el ayuno intermitente, ¿tienen alguna evidencia particular o tú harías alguna recomendación en especial respecto al uso de esas? Listo, sí, entonces respecto al liraglutide, bueno, recordemos que, no sé si lo mencionaba Diany, que iniciamos el medicamento farmacológico, ya sea liraglutide, Orlistat, y miramos al paciente en 3 meses. El paciente tiene que haber reducido mínimo 3 a 5% de su peso para decir que la terapia farmacológica fue exitosa, si no se suspende. Y digamos que ya ahí viene una pequeña controversia de si el liraglutide se vuelve un tratamiento crónico, ¿sí? Hay pacientes a quienes se les ha suspendido y al parecer reganan más peso. Digamos que pues la industria farmacéutica nos tiende a decir que va a ser un tratamiento crónico en estos pacientes. Ahí habría que mirarlo pues como en conjunto con el paciente, el que prefiere, ¿sí? Si intenta continuar con sus estilos de vida intensivos y quita el medicamento o si él prefiere continuarlo, estaría bien cualquiera de las dos conductas. Y respecto a las dietas, digamos que, pues no sé si hay un artículo que creo que fue hace 2 años del ayuno intermitente que era súper interesante porque hablaba como de todos los beneficios, no solo como a nivel metabólico, sino a nivel incluso neurológico que podría llegar a tener la dieta de ayuno intermitente. Pero realmente beneficio de una sobre otra no, solamente es que tenga restricción calórica como mencionábamos y ya pues preferir cualquiera de estas dietas. Digamos que yo me inclino más por la del ayuno intermitente por como todos estos efectos fisiológicos que puede llegar a tener, pero no es que haya evidencia de una sobre otra. Gracias, Cata. Dani.
Hola, Cata. Dos preguntas. La primera, la gráfica de Orlistad, una vez va progresando en el tiempo, se va acercando la gráfica del Orlistad a la gráfica del grupo control. ¿Hay estudios a más tiempo en comparación al estudio que ha mostrado Dianis? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, los desenlaces clínicos que habías mencionado sobre obesidad y diabetes, nombrabas la hemoglobina glicosilada, el control metabólico. ¿Hay algún estudio que me hable de la eficacia de perder peso en cuanto a desenlaces fuertes cardiovasculares? Listo, entonces respecto a los estudios a largo plazo con Orlistat, no hay, hasta ahí es donde llegamos, no hay más, ese es como el problema también, o sea, como que el reto terapéutico en estos pacientes sí que todavía estamos en estudio es qué hacer a largo plazo, ¿sí? Entonces no hay. Y respecto a los desenlaces cardiovasculares, digamos que el Lucajet intentó mirar esa reducción de peso asociada con desenlace cardiovascular, no fue estadísticamente significativo, es decir, no pudieron decir que hay una asociación directa entre la reducción de peso y estos desenlaces, pero lo que sí se alcanzó a ver es que con una reducción de peso de más del 10%, de por lo menos el 10%, había una reducción comparada con el grupo control de más de 20% en este grupo, digamos que reducía más de 10% de peso de los desenlaces cardiovasculares fatales y no fatales. Pero como tal en ningún estudio aleatorizado controlado la reducción de peso solita se ha asociado fuertemente o estadísticamente significativo con desenlaces cardiovasculares fatales y no fatales, solamente en casos y controles y observacionales. Gracias, Cata.